Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video les traigo una guía para iniciar el desarrollo con el nuevo Input System de Unity. Vamos a explorar diferentes métodos de implementación para que entiendan cómo funciona y al final les dejo algunos tips adicionales. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse, dejar su like, dejar su comentario y sin nada más, empecemos. Vamos a instalar el paquete desde Windows, Package Manager. En la sección de registro de Unity vamos a ubicar el Input System. Está en su versión 1.3 para este video y hacemos clic en instalar. Nos va a mostrar esta advertencia en donde nos pregunta si queremos reemplazar el motor por defecto de los inputs por este nuevo paquete. Vamos a decir que sí. Una vez reiniciado podemos verificar que el paquete se ha instalado desde File, Build Settings, el Player Settings. Desde la sección de Player, en el apartado de Other Settings, vamos a la parte inferior. Vamos a encontrar en configuración el manejador de input activo. Nos va a permitir seleccionar entre el nuevo, el antiguo o utilizar ambos. Vamos a dejar el nuevo. También vamos a tener disponible otra sección que se llama Input System Package, en donde se nos van a mostrar algunas opciones bloqueadas que podemos modificar si creamos un asset para ello. Este sería el segundo paso del proceso. Vamos a crear el asset. Nos va a permitir ahora modificar algunas opciones globales del tema del input. Tenemos por ejemplo el modo de update. Aquí podemos seleccionar si queremos que sea dinámico, si queremos que trabaje con el Fixed Update, si es que trabaja mucho su proyecto con físicas o si queremos actualizarlo manualmente. También tenemos el comportamiento en background, que esto más que todo es útil si desarrollan para dispositivos móviles. Aquí pueden decidir cuál es el comportamiento que va a tener el input al momento de que la aplicación pase a segundo plano. Y luego un grupo de propiedades numéricas, por ejemplo el tiempo por defecto para detectar un tap o cuál es el tiempo por defecto que se debe detectar al momento de mantener una tecla presionada. En la parte inferior tenemos la sección de dispositivos soportados. Esto es útil si ustedes quieren restringir los dispositivos que van a aceptar en su proyecto. Pueden seleccionar entre varias opciones desde este símbolo de más. Pueden seleccionar si van a utilizar el gamepad, el keyboard, el mouse, etc. Esto es útil si ustedes no quieren sobrecargar el tema del input y simplemente restringir a los dispositivos que ya tienen en mente. Para los ejemplos de este video voy a utilizar un Character Controller y un personaje que tiene la animación de correr y de bailar. Veamos el primer método. Este primer método digamos que es el más directo. Vamos a acceder directamente al botón que queremos en nuestro dispositivo y vamos a leerlo para ejecutar alguna acción. El primer paso sería importar el namespace necesario, que es el Unity Engine Input System. Luego en el método update vamos a crear una variable llamada gamepad. Y acá con la clase gamepad vamos a capturar el mando que esté conectado y activo con la propiedad current. Tenemos una variable de tipo vector2 en donde se está capturando el método de input antiguo mediante el axis horizontal y el axis vertical. Vamos a eliminar todo esto y lo vamos a reemplazar por nuestra variable de gamepad. Vamos a acceder a la palanca izquierda, left stick, y vamos a utilizar el método readValue o leer el valor. Con esto, si vamos a Unity, ya podríamos utilizar el control que tengamos conectado y poder mover a nuestro personaje. Ahora, si queremos hacer que nuestro personaje realice alguna acción presionando una tecla del teclado, en este caso va a ser ejecutar una animación llamada Dance. Dentro de un condicional if, en el método de update, vamos a acceder a la clase Keyboard. Vamos a seleccionar el teclado que está actualmente conectado con Current, seguido del código de tecla que necesitamos, en este caso la tecla espacio. Seguido a esto vamos a preguntar si ha sido presionado en este fotograma con Was Pressed This Frame. Y ahora en Unity podríamos movernos con la palanca del control y si presionamos la tecla Space el personaje va a bailar. Como pueden ver, este método es bastante directo. Debemos en el mismo código seleccionar la tecla exacta que debemos presionar para poder ejecutar las acciones. Digamos que no es el método ideal, ya que nosotros quizás queremos que el botón esté disponible para diferentes plataformas. Y con esto en mente, vamos a seguir entonces el segundo camino.
Aquí entra en juego el llamado Action Map o mapa de acciones, que es un asset que nos permite controlar todos los grupos de acciones que va a tener nuestro proyecto. Podemos trabajarlos de dos formas diferentes. Vamos a ver la primera forma, que es mediante el asset. Nos vamos a la pestaña de proyecto. En el menú de Create, vamos a la última opción que se llama Input Action. Colocamos un nombre. Esto nos va a crear un asset que desde la pestaña de Inspector nos va a permitir editarlo. Esto nos va a mostrar una nueva ventana en donde podemos editar todo el mapa de acciones y está dividido en varias secciones. Vamos a empezar por el lado superior izquierdo, en donde podemos crear esquemas de control. Acá, por ejemplo, podríamos crear un nuevo esquema que se refiera específicamente al Gamepad. En este listado deberíamos seleccionar el Gamepad. Esto de los esquemas lo que nos permite es diferenciar las acciones dependiendo del dispositivo. Imagina que por alguna razón quieres hacer que el botón sur del control de PlayStation haga una acción diferente al botón sur del control del Switch. También puedes trabajar con un solo esquema. Voy a eliminar este esquema. Vamos a trabajar con un solo esquema. Y luego tenemos tres columnas, ¿no? La primera columna se refiere al mapa de acciones, la segunda a las acciones y el tercero funcionará como un inspector. En la primera columna, llamada Action Maps, es donde vamos a segmentar todo ese grupo de acciones que están disponibles en cierto momento en nuestro proyecto. Por ejemplo, imaginen que en nuestro proyecto tenemos una sección donde estamos dedicados a la exploración. De repente el personaje entra en batalla y allí los botones tienen otra funcionalidad. Para eso es esta sección de mapa. Vamos a crear una de exploración y vamos a crear otra de batalla. Al seleccionar alguna de ellas, vamos a pasar a la segunda columna de acciones, en donde van a estar listadas todas las acciones que van a hacer nuestro jugador. Entonces, por ejemplo, en el momento de explorar, ¿qué podemos hacer? Podemos movernos, esa sería la primera acción, Move. Otra acción que podemos hacer, por ejemplo, es abrir un cofre. Entonces vamos a agregar Open Chest. En nuestro caso vamos a agregar una más, que es para que el personaje baile. Una vez de que tenemos mapeadas todas las acciones, vamos a acceder a sus propiedades. Entonces hacemos clic en una. Nos aparecen en esta columna todas sus propiedades y lo que es más importante es determinar cuál es el tipo de acción que requiere esa acción. Eso lo vamos a encontrar en esta primera sección que dice tipo de acción. Nos va a dar diferentes opciones, por ejemplo, si es un botón, si es un valor. En el caso de mover, recordemos que necesitamos un vector 2, entonces lo que necesitamos leer son valores. Vamos a seleccionar value. Y luego nos va a preguntar ese valor de dónde se va a extraer, de un botón. Acá debemos seleccionar que va a ser un vector 2 porque es el que necesitamos. Y luego de que seleccionamos ese tipo de valor, entonces sí vamos a crear el binding. El binding se refiere ya específicamente a cuáles son los botones que vamos a presionar para obtener ese valor. Y aquí es donde entra el poderío de este asset y de todo este nuevo paquete, ya que desde acá podemos crear tantas referencias a los botones de los diferentes dispositivos que están disponibles en el mercado y que todos realicen la misma acción. Por ejemplo, vamos a crear el primer binding. El primer binding va a ser, vamos a colocarle el path, aquí básicamente es decir cuál será el botón, vamos a buscarlo. La primera acción es con listen. Si ustedes presionan listen y luego alguna tecla, entonces él la va a buscar rápidamente. También tenemos un buscador por nombre o tenemos las diferentes categorías. En nuestro caso vamos a seleccionar en Gamepad, vamos a seleccionar la palanca izquierda y ahí vamos a extraer entonces ese vector 2 de cualquier Gamepad. Fíjense también que tenemos para segmentarlo, porque si queremos buscar en algún Gamepad en específico, si es de PlayStation, de Switch o de Xbox, también pueden hacerlo. Esta sección de Gamepad en general, digamos que va a abarcar cualquier tipo de mando. Ahora, queremos movernos también con el teclado. Entonces vamos a crear un segundo binding. Eso lo hacemos desde este símbolo de más. En este caso va a ser una composición entre arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a seleccionarlo allí. Le va a decir vector 2 y nos va a preguntar entonces a qué se refiere cada uno de estos arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a colocarle acá WASD. Vamos a ubicarnos en up y en el camino
podemos darle Listen, presionar la tecla W y ya tendríamos entonces asignado ese path. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes teclas. Podríamos crear un nuevo binding. Vamos a hacer también que nos podamos mover con las flechas del teclado. Entonces vamos a repetir el procedimiento. Vamos a crear una composición entre estas 4 direcciones, pero esta vez vamos a utilizar las flechas del teclado. Podríamos agregar una más, y es que tenemos también en los mandos una cruceta con direcciones. Podríamos también hacer otra composición con las 4 flechas del mando. Con esto entonces tendríamos ya 4 opciones para poder mover nuestro personaje. Entonces fíjense el potencial de este método, ya que podemos agregar tantos métodos de entrada nosotros necesitemos para realizar cualquiera de las acciones. En el caso del botón de bailar, vamos a hacerlo diferente. En este caso ya no vamos a obtener, como en el de movimiento, un valor, sino que vamos a dejarlo como botón, porque simplemente va a ser un botón que se va a presionar. Entonces el primer binding puede ser, por ejemplo, la tecla de espacio. Vamos a colocar tecla de espacio. Y el segundo puede ser presionar el botón A del mando de Xbox. Y aquí una aclaración muy rápida. Nosotros tenemos disponible desde la opción de Gamepad, voy a agregar acá el binding. Desde la opción de Gamepad tenemos como que las opciones en general, ¿no? Sin importar de qué mando se trate. Y pueden darse cuenta que están como puntos cardinales, tienen el botón sur, el botón norte, el botón este y el botón oeste. Esto hace en referencia siempre a los botones que están en la parte derecha. Esto también para que se familiaricen si es que quieren hacerlo a nivel general. En este caso el botón A de Xbox está en el sur, entonces vamos a colocar botón sur. Así sucesivamente, esta sería la lógica en que ustedes van a crear todos los bindings y todas las acciones que necesiten para su juego. Algo muy importante con respecto a esta ventana es que al finalizar toda la edición debemos hacer clic en Save Asset para guardar los cambios, o también podemos mantener activada esta casilla que dice auto guardado. Ya tenemos nuestro asset, pero todavía no lo hemos aplicado en nuestro código. Y para aplicarlo tenemos también 2 caminos. Voy a explicar el primero. Vamos a ir al personaje y vamos a agregarle un componente que se llama Player Input. Este componente nos pide en la primera casilla el Action Map que hemos creado anteriormente. Así que vamos a agregarlo. Perfecto. Y vamos a ir a nuestro script. Vamos a eliminar esta variable de Gamepad y también estos valores que hemos creado para capturar el movimiento y para hacer que baile. Vamos a dejarlo en blanco. El primer paso que debemos hacer para esta técnica sería crear una variable en donde vamos a capturar ese componente que se llama Player Input. Luego en el método Start capturamos el componente. Y ahora en el método de Update, vamos a quitar estos espacios, vamos a ver cómo capturamos entonces ese vector 2 que hemos creado en el mapa de acciones. Primero accedemos al componente, al Player Input. Vamos a buscar una acción, entonces colocamos Actions. Entre corchetes colocamos la acción que estamos buscando, en este caso va a ser Move. Y luego leer el valor, que ya saben que es un vector 2, entonces sería un read value vector 2. En el caso del botón de bailar, igualmente vamos a ingresar al Player Input, al componente. Vamos a buscar la acción, en este caso de Dance. Igualmente vamos a preguntar si ha sido presionado en este fotograma. Si vamos a Unity, hacemos clic en Play, podemos controlar a nuestro personaje con la flecha del teclado, con las teclas WASD, con la palanca del mando o con la cruceta del mando. Para bailar puedo presionar la tecla de espacio o el botón A del control de Xbox. Ahora vamos a ver la segunda forma en que podemos utilizar este asset. Primero he devuelto el código a la versión anterior, he quitado el componente, ya no lo vamos a utilizar, y ahora vamos a ubicarnos directamente en el asset que se llama Map, y fíjense que tiene una opción que se llama generar clase de C#. Si nosotros activamos
Bueno, acá podemos cambiarle el nombre, por ahora vamos a dejarle el mismo. Le damos clic en aplicar y Unity nos va a generar una clase de C#. Veamos cómo lo utilizamos desde el código. Esta es la versión restaurada del código. Lo primero que debemos hacer es instanciar esa clase de C# para poder utilizarla en el código. Para eso vamos a crear una variable. Luego en el método start vamos a tomar esa variable y vamos a crear una nueva instancia. Y luego debemos habilitar cuál es el mapa de acciones que vamos a utilizar. En nuestro caso se llama exploración, así que debemos colocarle un enable. Con esta clase instanciada, ahora vamos a dirigirnos al vector 2 y acá vamos a acceder de la siguiente manera. Primero accedemos a nuestra instancia. Seguido a esto colocamos el mapa de acciones. Luego colocamos la acción. Aquí simplemente debemos concatenar con punto. Nuestra acción se llama move. Y finalmente vamos a leer el valor, ¿no? Con read value vector 2. De igual forma, para la acción de bailar, vamos a acceder a nuestra instancia. Luego al mapa de acciones, que es exploration. Luego a la acción, que en este caso es dance. Y finalmente vamos a preguntar si es que se ha presionado en este fotograma. Si vamos a Unity y hacemos clic en play, va a funcionar exactamente de la misma manera. Simplemente son dos formas diferentes en que podemos implementar este asset. Ahora vamos a ver la última forma en que podemos implementar este paquete en nuestro proyecto. En este caso no vamos a utilizar el asset de mapa de acciones, tampoco la clase en C# que se genera. He retirado los componentes, he restaurado el script al original. Vamos a ver cómo trabajarlo. En este camino, la lógica que debemos aplicar es crear las acciones directamente en nuestro script. Nosotros podemos hacerlo creando unas variables en la parte superior en donde colocamos la clase input action. En este caso necesitamos dos, necesitamos una para movernos y una para bailar. Luego de tener las variables, es importante que las habilitemos con enable. Normalmente se hace en el método onEnable, pero en este ejemplo lo voy a colocar en el start. Finalmente vamos a pasar al vector 2 y a la animación de bailar. Aquí sería un poco más corto el script que vamos a colocar. Simplemente colocamos la acción, en este caso va a ser move. Y directamente vamos a colocar leer valor vector 2. En el caso de bailar, igual vamos a colocar la acción que es dance, seguido por what's present this frame. Perfecto, con estos cambios vamos ahora a Unity. Y lo que podemos darnos cuenta es que en el script que hemos agregado a nuestro personaje ahora aparecen dos menús desplegables adicionales que corresponden al mapa de acciones. Aquí es donde nosotros debemos colocar los binding, lo mismo que vimos anteriormente, pero digamos que lo vamos a colocar directamente en el script. Por ejemplo, en el move, aquí tenemos una ruedita de configuración. Vamos a colocarle que en el move es un valor que debe ser de vector 2. En el dance, bueno, queda como botón, ahí vamos a colocarle botón. Y desde este símbolo de más podemos empezar a agregar el bind. Sería el mismo trabajo que hicimos en el asset de mapa de acciones, pero esta vez lo vamos a hacer directamente en el script. Agregamos el binding, vamos a hacer doble clic para seleccionar el pad, que sería el gamepad y la palanca izquierda. Y en el botón de dance igual vamos a agregar un binding y vamos a seleccionar en el gamepad el botón sur. Bien, bajo esta lógica ustedes podrían agregar todos los bindings que necesites, pero van a estar directamente incrustados en este script. Como pudieron ver, existen diversos caminos que seguir para implementar este paquete. Ustedes pueden decidir cuál de ellos les conviene, cuál les parece más sencillo. Particularmente a mí me gusta el camino 2.1.1. Siento que tengo más control con este asset y trabajarlo desde el componente, pero ustedes pueden decidir cuál es la forma en que quieren implementarlo. Puede que existan ya métodos más avanzados en el tema de script, porque desde el script también se pueden crear esquemas de control, también se pueden crear lo que son los mapas de acciones y luego agregar acciones directamente en el código. Pero quise resumir en general cuáles son los métodos de implementación para este nuevo paquete.
Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal, pueden dejar su like, su comentario. Eso ayuda un montón para hacer crecer el canal y yo poder seguir publicando este tipo de contenido. No quiero cerrar el video sin dejarles algunos datos adicionales. Por ejemplo, vamos a ver una forma diferente en que podemos asignarle un método a una acción. Este es el script del método 2.1.1, que vamos a hacer un cambio. Yo quiero convertir esa animación de bailar en una función aparte, porque digamos que queremos realizar otras acciones. Entonces vamos a colocarla acá abajo. Ahora vamos a eliminar este condicional. No sin antes copiar, vamos a copiar esta acción. Y ahora lo que vamos a hacer es, en el método de start, vamos a asignarle esta función a esa acción en nuestro mapa. De manera que ya no está en el update, ya no se está consultando constantemente, sino que la vamos a asignar una sola vez. Y esa acción siempre va a estar relacionada a este método. Entonces colocamos nuestra acción, que nosotros la estamos extrayendo del componente player input. Las acciones será la de dance. Vamos a colocar .performat. Debemos aplicar un lambda function para que funcione correctamente. Vamos a colocar más igual. Vamos a colocar el contexto y luego vamos a colocar nuestra función, que sería dance. Ya con esto nosotros podríamos ir a Unity y el método dance siempre va a estar relacionado a la acción dance. Otra opción interesante se encuentra en el componente de player input. Aquí hay una sección que se llama behavior o comportamiento. Nosotros tenemos por defecto esta opción que se llama enviar mensajes y tenemos otra que se llama invocar eventos de Unity. Si hacemos clic allí, se nos va a desplegar esta sección que se llama eventos, en donde aparecen los mapas de acciones. Por ejemplo, aquí exploración. Es muy similar a lo del sistema de UI de Unity. Aquí vamos a encontrar cada una de las acciones. Por ejemplo, en dance podríamos agregar un nuevo evento. Nos va a pedir cuál es el objeto que tiene ese evento. En este caso es este mismo objeto. Y luego simplemente vamos a buscar la acción, ¿no? Dance. Sería similar a lo que hicimos anteriormente, que asignamos el evento en el método start o en el update, pero acá lo hacemos de una forma más visual. También tenemos desde la sección de Window, Análisis, vamos acá a la que se llama Input Debugger. Esta es una ventana adicional en donde podemos verificar el estado de los dispositivos que están conectados. Nos va a listar los que se encuentran actualmente conectados y nos va a servir mucho para hacer pruebas. Por último, también este paquete nos ofrece dos scripts muy útiles para el tema del uso de interfaz de usuario. Yo voy a crear un canvas rápidamente. Cuando utilizamos el UI de Unity en el Event System, debemos siempre reemplazar el método de input por defecto por el nuevo paquete. Ahí simplemente hay que hacer clic acá en Replace. Y luego en el canvas voy a agregar un sprite. En este sprite voy a reemplazarlo por uno circular. Es muy importante que el punto de pivote lo coloquen en la parte inferior izquierda. Van a hacerlo con clic, luego dejan presionado Shift y luego dejan presionado Alt. Todo para que se vaya a la parte inferior izquierda. Lo movemos un poco y aquí es tan sencillo como buscar un componente que se llama onScreenStick. Él nos va a preguntar cuál es el camino de ese mapa de acciones que ya hemos visto anteriormente al que va a hacer referencia a este stick. Entonces vamos a hacer clic en Gamepad, Left Stick, y con esto vamos a hacer clic en Play. Ya tendríamos disponible, además de los métodos que vimos anteriormente, teclado y mouse, tendríamos también disponible este joystick en pantalla. Entonces es bastante sencillo y así ustedes podrían controlar con los botones de UI a su personaje. También tiene uno que se llama On-Screen Button, que es en el caso de que sea un botón. Colocan acá el botón al que quieren hacer referencia y va a funcionar de igual forma. Bien, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, eso ayuda un montón. Y conmigo será hasta el próximo video.